Muy buenas tardes para todas y para todos. Los saludamos en un día más de lecturas aquí en Uno de cada estantería en vivo. Hoy viernes, cierre de semana, cierre de lecturas. Continuamos con nuestro recorrido literario a través de Colombia. Y pues bueno, como en todas nuestras emisiones, saludamos muy especialmente a las personas que nos acompañan en Twitch, en vivo y en directo. Y les recordamos que pueden hablar, chatear con nosotros a través del chat de Twitch para que nos cuenten sus impresiones, opiniones, recomendaciones, qué les parece la lectura que vamos a hacer y podamos charlar un rato entre todos. Y también saludamos muy especialmente a quienes nos ven a través de YouTube en los videos de nuestro canal, en donde también podemos conversar. Nos pueden dejar sus comentarios, Mm. sus me gusta, sus no me gusta, pueden compartir nuestros videos con aquellas personas a quienes les puedan gustar, o pueden revivir una lectura que tal vez no hayan visto completa o que les haya gustado mucho y quieran volver a verla. Y saludamos en esta tarde a nuestra creadora, directora y fundadora de este espacio literario en Twitch, Kathleen Arenas. Muy buenas tardes, ¿cómo estás en este viernes ya a puertas del fin de semana? Muy buenas tardes a ti, Iván, y sí, a todas las personas que nos acompañan a través de nuestra señal en vivo, a través de Twitch, y por supuesto a quienes nos acompañarán y a quienes nos mantienen muy nutrido nuestro canal de YouTube con nuestras repeticiones. Sí, como bien dices, ya a puertas del fin de semana. Estoy un poquito afectada de la garganta, nada grave, pero no, con mucha actitud como siempre y con muchas ganas de em, saber de qué se trata. Bueno, esta lectura realmente me corresponde a mí, pero por estas cosas, pues igual tú la vas a hacer hoy, pero sí muy emocionada, además porque es una lectura muy especial, ¿cierto? Así es, pues las personas que ya nos han acompañado desde los inicios de este canal en Twitch sabrán que soy un amante de los libros de Santiago Posteguillo, de su novela histórica, de sus libros de historias con respecto a otros libros, otros autores. Y pues bueno, fue una muy grata sorpresa encontrarme con una autora colombiana del Quindío que hace esto mismo. Mm. Esta es una novela llamada Los Hijos del Agua, escrita por Susana Henao, y es una novela histórica de Colombia en la que la autora nos cuenta algunos acontecimientos en torno a la cultura muisca que habitó en varios territorios colombianos. Entonces, pues podrán imaginarse mi asombro y mi emoción al saber que ese tipo de libros existen y pues con una historia tan cercana a nosotros. Entonces, pues nada, por eso se las quería compartir el día de hoy. Exactamente, además que, bueno, es una sorpresa, también fue una sorpresa para mí, ah, pues porque son historias que pues consideramos que deben ser, pues bueno, son géneros que realmente no son muy conocidos en nuestra literatura, como ya hemos venido hablando y lo hemos visto a través del recorrido que hemos hecho. Entonces, sí, como en lecturas pasadas, bueno, estamos con esta herencia indígena que ha prevalecido en esta zona, ¿no? Entonces, sí, fue una gratísima sorpresa. Esta novela es muy especial porque además, bueno, tiene muchos premios. La escritora Susana Henao, pues ha seguido escribiendo. Ella nació, sí, como bien lo dices, en Quimbaya, Quindío. Bueno, estudió tecnología química y filosofía en la Universidad Tecnológica de Pereira, pero es una gran escritora, tiene libros de cuentos, tiene novelas y tiene también poesía en su haber. Entonces sí, actualmente vive en la ciudad de Pereira, aquí en el país, y sí, digamos que con esta novela pues marcó
un hito importante en la literatura, precisamente por pues el tipo de novela que es y además porque, bueno, ya lo veremos en la lectura, pero pues una de sus particularidades es que, pues bueno, tiene este fondo histórico y además tiene algo que por lo que lo han resaltado, que es la verosimilitud de los mitos y las ceremonias de la cultura muisca. Entonces, pues bueno, muestra cosmogonías y todo esto que pues bueno, es muy interesante. Ya hemos visto de pronto en lecturas pasadas mitos, leyendas, pero bueno, este es, digamos, otro tipo de esas mismas historias. Entonces, no, yo por mi parte estoy súper pues sorprendida y además pues muy deseosa por saber de qué se trata esta lectura. Bueno, pues sin más preámbulos, entonces vamos allá. Antes de empezar, pues les quería hablar un poquito del texto, apoyándome en la introducción que se llama Los hijos del agua de Susana Henao, El retorno al origen, de María Mercedes Jaramillo, también una académica de mucho renombre. Y pues ella hace una introducción bastante elaborada en el prefacio del texto pues de esta edición. También les quiero hablar un poquito de la edición que vamos a leer y les quiero mostrar partes del texto porque este texto hace algo que a mí me gusta mucho y es por lo cual me gusta tanto los libros de Santiago Posteguillo, y es que traen mucha información histórica que ayuda a comprender un poco su contexto. Entonces vamos a hablar también un poquito de eso y les voy a mostrar específicamente algunas cositas para que se hagan una idea de esta novela y se animen a leerla porque se ve súper interesante. Aquí vamos a leer solamente pues lo que alcancemos, tal vez uno o dos capítulos, porque es un texto extenso, tiene más o menos un poco más de 300 páginas. Entonces pues vamos a leer solo los primeros capítulos, pero pues es que sirva como abrebocas para que más personas la puedan consultar. Entonces, empezando con la edición, pues bueno, la novela se publicó por primera vez en la editorial Planeta y en el año 1995. Eh, pues bueno, como les decía, el prólogo fue hecho por la profesora María Mercedes Jaramillo, que trabaja en la Universidad de Fitchburg. Sin embargo, esta edición que vamos a leer el día de hoy es una reedición que se hizo en el marco de un proyecto llamado Biblioteca de Autores Quindianos, que es un proyecto en asocio con la Gobernación del Quindío, la Universidad de Pereira y la Universidad del Quindío, que pues el proyecto consistió en recopilar textos tanto de narrativa como de poesía como de ensayo de autores quindianos y editar sus libros para que pudieran estar al alcance de muchas más personas. Entonces, esta edición que les voy a leer el día de hoy se consigue en la Universidad Tecnológica de Pereira. Es de consulta completamente gratuita y hace parte de estas reediciones que están a nombre de la Biblioteca de Autores Quindianos. En la introducción, para que ustedes se hagan una idea más o menos de qué o en qué consiste este texto, nos dice, nos dice María Mercedes Jaramillo lo siguiente. Voy a leer solamente un parrafito. Susana Henao, en Los hijos del agua, se remonta a la época precolombina para recobrar e imaginar los orígenes de la nación. Su obra se sitúa en el territorio muisca, Gantina-Masca, lo que hoy comprende la región del altiplano cundiboyacense. La novela recrea los últimos años del imperio de los muiscas antes de la llegada de los españoles. El fondo histórico son las luchas entre los señores, Sipa, Saque y Upsaques, por obtener el control de los clanes. Eran enfrentamientos por el poder económico, ya que estaban en juego el pago de tributos, los dominios territoriales y la sumisión del saque. Henao crea modelos virtuales de la cultura muisca con personajes ficticios que encarnan vivencias verosímiles, a la vez que develan la vigencia de las cosmogonías amerindias que han logrado trascender al presente. Entonces, en esto consiste la novela. Esto es lo que hace Susana Henao en su texto. Entonces, pues, como pueden darse cuenta, ese es el periodo histórico del que nos van a hablar.
y por ser un periodo histórico fuertemente centrado en lo que está pasando con la sociedad muisca, muchas partes del texto y el texto tiene mucho vocabulario indígena. Entonces eso es lo que les decía, que el libro hace de una manera muy interesante y que me gusta mucho, como lo hace similar a lo que hacen autores como Posteguillo con la novela histórica romana. Entonces, esta autora nos ofrece al final del texto, aquí les estoy mostrando el índice, al final del texto nos ofrece un epílogo, una lista de personajes, quién es cada uno de los personajes que vamos a ver aquí en este libro, Ujú. toponímicos y un vocabulario. Entonces, aquí en estos toponímicos y vocabulario encontramos muchas raíces, por ejemplo, de nombres de departamentos y de ciudades aquí de Colombia, de algunos pueblos también, y encontramos muchas palabras indígenas que se usan a lo largo de la novela y aquí se nos da el significado. Entonces, esto a mí personalmente me gusta mucho porque le permite a uno meterse un poco más en el cuento Mm. y aparecen todas estas palabras pero nos dan su significado. Entonces también enriquece un poco nuestro conocimiento con respecto a estas culturas. Otra cosa que me parece muy chévere es que trae mapas. Entonces acá en una de las primeras páginas nos muestran el territorio muisca de donde nos van a hablar. Aparece Ujú. resaltada la zona en el mapa de Colombia grande y detallada aquí más arriba. Entonces estamos hablando de la zona de Santander, Boyacá, Cundinamarca. Aparecen muchas de los nombres de las regiones que van a aparecer, cuyos nombres van a aparecer a lo largo de la novela. Entonces estamos geográficamente muy bien ubicados. Y otra cosa que me gustó mucho es que cada uno de los capítulos tiene nombres o referencias indígenas y lo primero que aparece es la numeración en lengua indígena. Ata, Bosa, Mica, Mujica, Jisca son los números 1, 2, 3, 4, 5 y ahí para abajo. Entonces, desde el mero índice ya estamos completamente metidos en la temática indígena, en su lenguaje, en su vocabulario, en su cultura. Y pues bueno, ahí podemos ir aprendiendo muchísimo de nuestras propias raíces lingüísticas. Entonces me pareció un abordaje genial desde el inicio. Mm. Am, no sé qué te parece esta primera parte. Ah, bueno, no tenía ni idea que esos eran los números. Guau, no, pues, como te digo, espectacular. Digamos que ya así, bueno, más adelante lo hablaremos, pero, de entrada, pues, lo relaciono mucho con otra gran historia. Bueno, la otra historia es de corte más, juvenil, que son se llama El Imperio de las 5 lunas, del escritor Celso Román. Que sí, también nos habla, bueno, ya esa historia ocurre en el Amazonas, pero sí, digamos que nos invita de pronto y nos provoca con una historia de nuestras raíces, ¿no? Entonces, bueno, como les digo, obviamente tienen sus diferencias, pero sí, pues de entrada me parece que llama muchísimo la atención y por supuesto ya quiero saber entonces qué historia nos va a empezar a contar. Listo, perfecto. Entonces empecemos a leer. Como les Ujú. dije, vamos a leer solo algunos capítulos. Los capítulos al inicio son relativamente cortos, entonces creo que vamos a poder leer por ahí unos dos. Ujú. Y pues bueno, para contextualizar un poco más y no quedar como tan en el limbo, les voy a leer otro parrafito de lo que nos menciona María Jaramillo en la introducción para que sepan más o menos de qué estamos hablando y que el texto pues no golpea así tan fuerte. Les Ok. dice, Tati, canción de la labranza, el personaje principal, es un miembro del clan de Tibatigua, cacique de Guatavita, y es el hijo de un alfarero, Siquicha, o varón de la quebrada, y de Chieti, o canción del río. Como sus nombres lo indican, pertenecen a las castas de labradores y artesanos. Otro de los personajes centrales es Sutacone, amigo de las nubes, que es el brujo y amigo de Tati. La historia se desarrolla durante el gobierno de Tibatigua, Capitán Águila, quien inició las luchas en contra del Zipa.
El relato enmarca su regencia, pues se inicia con la ceremonia de El Dorado que lo entroniza como líder y termina con su derrota y muerte. Entonces, dicho esto, pues vamos a leer algunos capítulos. Empezamos con Ata o primero, número 1, que se titula Tibatiguo. Shue se asomó en el cielo. Alcanzaba a ver abajo, sobre el hierbal húmedo, a los hombres marchando en procesión. Le parecían hombres bellos, bien ataviados, serios y solemnes, los principales de Gantina Masca. A la cabeza del cortejo distinguía a Tibatigua, el que iba a coronarse príncipe Upsaque de Guatavita, a su señor y aliado Saguanmachica, Zipa de Bacatá, a Sacara, a Ibacuen de Guazuca, y a los que estaban unidos por esa alianza antigua que les venía de edades remotas, anteriores al día en que el más viejo de ellos llegara al vientre de la madre. Shue encandilaba el cielo. Miraba el avance de los andas como si no sintiera cansancio los hombros de los siervos. Miraba danzar, beber y cantar a los bailarines cubiertos con pieles de pumas y osos. Miraba a los demás, a todos los que querían desfilar, saltar y gritar y cantar, cada uno su propio ritmo y éxtasis, cada uno su propia música de tambor y pitos, cada hombre pleno de plumería y adornos, cada cara oculta con máscaras o pintura, cada cuerpo exhibiendo el largo de su manto y todo lo que le estuviese permitido. A otros en la orilla, a las mujeres y los niños orillados en la zuna o esperando en la laguna, a los ancianos en la orilla del lago esperando que Shue subiera alto, que los príncipes llegaran donde esperaban los chuques, con el fuego encendido, donde estaba Shange, el recién llegado, el expuesto a juicio, cuidando las ascuas que portaría Tibatigua en la ofrenda, donde esperaban los gigantes, dioses de madera con la mirada quieta vigilando el horizonte. A Tatí esperando con su madre y cantando con ella y escuchando la historia que contaban los que cantaban. Pedazos de lamentos, amagos de llanto, himnos de júbilo, todo mezclado en una algarabía sin cuento. A Tatí mirando desde lejos a Shange, que era su hermano y no era porque ya no le dejaba hablarle. No desde que regresó de la cuca y vino a vivir al santuario de la laguna. A Tatí pensando en Chía, recordándola como cuando llegaba hasta él en las noches claras y le quitaba el sueño y se lo cambiaba por la imagen de Shange, contándole historias de lugares y gentes que no conocía. Shue trazó sombras cortas, muy suaves en esa mañana, que sin el arco iris de la muchedumbre habría sido todo azul verde, y oyó los cantos vueltos gritos altisonantes, alaridos, rugidos, giros, brazos batientes entre los que llegaba la procesión. Se recreó en Tibatigua cuando bajó junto a la laguna y caminó sus pasos sobre un tendido de pieles y mantas. Nunca que su pie tocara la tierra, nunca que los ordinarios lo miraran a los ojos. Lo vio caminar envuelto en su manto negro, vio a los chuques echando al fuego trocitos de resina y al humo perfumado formar una cortina. Chue desesperaba por no saber lo que ocurría. No podía tocar la tierra. Había perdido el rayo en la humareda, pero encontró de nuevo a Shange y a otros chuques ayudando a su egata a impregnar de miel y aceite el cuerpo desnudo, corto y ancho y musculoso y terso de Tibatigua para vestirlo de oro. Sintió el humo dispersándose, agotándose, elevándose en el cielo, y vio a Tatí atisbando al hombre dorado mientras subía con Saguamanchica, Sacara y Getia a la balsa cargada de joyería, a Ibaquén y los demás caminando a otra balsa, otra para los chuques, una procesión sobre el agua, sobre Sie, la diosa fecunda, la diosa de todas las formas y ninguna, la que los amaba más que nadie, la que siempre estaba. Las balsas mecidas por el viento, por los cuerpos, por el agua. A los ciervos golpeando el agua sin ruido, haciendo avanzar la barca. Los cantos enredados en la borusca del monte y los señores cercanos al centro. A Tatí imaginando al demonio que habitaba la laguna y el palacio del fondo y los encantamientos con que amenazaba cuando lo miraban salir. Los chuques y los guatavitas ofreciendo presentes para aplacar a la serpiente.
Atatí iba runtando el palacio como un gran cercado, con muchos aposentos y estatuas doradas y caminos de esmeralda y jade, donde las ranas encantadas cantaban sin parar, creyendo que la luz de las estrellas colgaba de su techo de agua e irisaba el suelo atrapada en la pedrería. Shue se encandiló en su reflejo cuando las balsas llegaban al centro. Perdió el gesto de su egata al levantar las manos y envolver la muchedumbre. Las voces todas calladas. El silencio dueño de la tierra y el lago. Los hombres amando el silencio y el silencio reconfortándolos con su soplo de esencia. Chue casi se extravió en la pausa, pero recuperó la imagen de los chuques levantando, uno después del otro, las manos, y al conjuro, la naturaleza aquietando al viento y a los pájaros como un solo aliento contenido. La imagen del agua mansa, disimulada la avidez, recibiendo uno a uno los tesoros magníficos de Tibatigua y sus señores. Coqueteos de doncella. Sabiduría tímida de doncella. Ondeantes ecos de silencio que la preparaban para sus inmemoriales esponsales con el nuevo dueño de Guatavita. La imagen de Tibatigua sumergido completamente en el amoroso refugio que le reclamaba los pedazos de sol que llevaba encima. Chue lo miró salir. Encendió la piel cobriza y limpia del que era, desde ese momento, ante los dioses, el cacique Upsaque de Guatavita, el señor de muchos hombres que le servirían lealmente, que darían su vida por él si fuera necesario, que jamás le mirarían el rostro frente a frente, que labrarían sus campos y recogerían sus cosechas, que trabajarían para hacer mayor su riqueza y gloria, dueño de un país de agua, de una tierra fecunda, señor también de los más afamados artesanos del oro en el territorio muisca. Shue siguió su camino por la zona del cielo. Nada asombraba a las balsas que llegaban de nuevo a la orilla, ni a los chuques que vestían el cuerpo de Tibatigua con una túnica blanca, verde, roja y negra, y la nariz con un pájaro de alas extendidas. Siguió a los chuques mientras lo conducían hasta el templo grande. Se coló por la diminuta ventana y vio a Saguan Manchica, recibiendo del Guatavita la promesa de lealtad a su persona, de servicio al pueblo, de justicia y moderación con los cacicazgos, vasallos heredados del temido fuerte antecesor. A Tibatigua, coronado ya con alzada corona Upsaque Guatavita. Se conmovió de sus ojos que juraban al Zipa lo contrario de lo que prometían sus palabras, y abrillantó la tierra pulida del suelo propiciando que sobre ella hincasen la rodilla los caciques que lo reconocían como señor. A sus pies abundaban presentes de oro, mantas, pieles de venado y cargas de ayo y comestibles. Shue no vio a Tibatigua salir otra vez del templo. No vio a Chuinsue venir hacia él con los ojos risueños. Nada más pudo enrojecer el movimiento pausado de su egata que tomaba los brazos de ambos y los volvía incomprensible nudo sobre los trémulos cuerpos, entregándosela por esposa. Chuinsue, dulce y joven, casi una niña, y en verdad como su nombre decía, un pájaro alegre. Chuinsue, hija menor de Itaque, señor de Nemocón, dueño del imperio de la sal, uno de los más estimados regalos de los dioses. Chuinsue, primer encuentro amoroso de Tibatigua, porque en los años de internado en el templo no conoció mujer ni placer alguno de la carne. Ni siquiera pudo salir del limitado espacio de su reclusión. Así templó el espíritu y el cuerpo y formó una voluntad inquebrantable como la chonta y modeló músculos duros y agilidad de animal de monte para que ningún viviente, ni hombre ni bestia, lo venciera. Solo el encierro, el ejercicio y las privaciones lograban el caudillo precisado para un pueblo amenazado por tribus invasoras. El Upsaque, el primero en la batalla, el más valiente entre los valientes, jefe guerrero y administrador de bienes y de justicia, el hombre más excepcionalmente hábil y sabio del reino de Sie. Shue no pudo oír el grito de Tibatigua que atronaba. Quiero a esta mujer Chuinsue. No lo oyó repetirlo 3 veces. No escuchó tampoco que ella prometió amar a su esposo más que a los hijos que con él tuviera y a los hijos más que a ella misma. Que prometió amarlo mucho, pero menos que a Bochica. Chue sabía que necesitaban solamente esas palabras que apenas le tocaron el oído para sellar un pacto que sobreviviría a la muerte. Atisbó antes de sumergirse en la sombra una señal del Zipa con la que la fiesta comenzó. Música y palmas, y voces y chicha,
y bollos de maíz contagiando alegría, engatusando espíritus. A Nencatacoa viniendo de sus altares a mezclarse entre el gentío, buscando chicha y música y bailarines para danzar con ellos. A Tati obligado a seguir el paso apresurado de Kieti, que ya regresaba al bohío a cuidar a la pequeña Siechowa. Obligado a correr sin despedirse del padre confundido con los hombres que conocía y con los que no conocía, con los del pueblo y con los de otras aldeas, con los jóvenes y con los viejos, con los poderosos y con los humildes, con todos los que beberían y cantarían hasta caer rendidos. Para los varones muiscas iba a ser no solo una celebración, un homenaje a Sie, sino también un descanso justo después de muchas jornadas de duro trabajo. El segundo capítulo, Bosa en lengua indígena, se titula Chieti y dice así. Tati tuvo que despertar muchas veces. Desde la madrugada el aturdimiento le estuvo metiendo un ritual de grillos al oído y la soñera acercándole visiones extrañas, y sin embargo de algún modo familiares. Fuegos y humaredas rechinantes, bebidas amargas, frutos perfumados, pájaros indecibles vaciados de cielos sin nubes, bosques, susurros, gritos, palabras innombrables, objetos invisibles, cuerpos intocables. Ya bien despierto trató de recordar, pero solo le quedó la sensación de haber comprendido que algún día iría a sitios muy lejanos, más allá del Boquerón y aún más allá de Guavita. Y entonces se dio cuenta, sin asombro, de que iba a ser un huecha, porque solamente ellos llegaban más allá de las fronteras. También los mercaderes y los quemes podían hacerlo, pero ni cargar mercancía ni caminar para llevar mensaje de un sitio a otro le parecía un trabajo bueno para un muisca de chía como él. Cierto que jamás pensó en convertirse en un guerrero, pero muy adentro de su corazón, que entiende, supo que sería huecha. Asimismo comprendió que durante las lunas que faltaban para la iniciación debía trabajar duro para ser elegido como uno de los mejores del grupo. Tenía que mostrarse valiente, aunque eso significara apartarse un poco de Chieti y dejar de asustarse por la serpiente de luz que corría loca por el cielo cuando Bachue se enfurecía. Tenía que empezar a parecer todo lo digno y serio que necesitaba ser para pertenecer a la casta que protegía al pueblo y volvía realidad palpada la palabra del cacique. Iba a tener que controlar su lengua y sus ojos para mostrar que ya no tenía los espíritus de los pájaros rebulléndole dentro, que ahora ya era capaz de hacer todo lo que los huechas hacían, aún mejor que ellos: guerrear, mantener el orden natural de las leyes de Bochica, hacer cumplir la voluntad del Zipa y del Upsaque, y controlar las construcciones, las reparticiones y los malestares de la gente. Le gustó imaginarse como huecha de las fronteras regresando a casa cargado de cabezas de enemigos derrotados. Se vio seguido de una fila de esclavos y esclavas para el Guatavita, una procesión de víveres y cacharros y de coca y mantas detrás de su persona. Oyó el clamor del gentío, imaginó que poco a poco, después de otros triunfos, se ganaría el favor del Zipa, el que tenía poder para encumbrar o deponer capitanes y nombrar sucesores de los señores que morían sin heredero en el sur de Gantinamasca. Le sorprendió el poder organizar tan lúcidamente sus pensamientos para entender a los guerreros. Como huecha podía aspirar a ser cacique si tan solo no se dejaba mover de los vientos ni a naciente ni a poniente, si tan solo se quitaba el miedo y no dudaba en los golpes ni en las palabras ni en los gestos. A la cabeza del pueblo sería invencible y nada podrían hacer los tiranos ni los invasores caribes frente a su arrogancia y sus estrategias. El sueño se escapó de pronto. Quedó envuelto en calor de palomas, húmedo en la greña y en las piernas, despierto y sin su fuerza. Trató de ir por agua al rincón de la cocina, pero antes de alcanzar la múcura, rodó por el suelo de tierra y se quedó inmóvil. Tenía los ojos bien abiertos, pero no veía. Las manos y las piernas procuraban moverse a pesar de los bejucos que las ataban al cuerpo, y un momento después cesó de hacer esfuerzos y se abandonó a la somnolencia que otra vez le trataba las pestañas y le soltaba los miembros. Despierto, nunca se habría atrevido a desear ser un soldado, un huecha de manto corto, pectoral de oro y coronilla en la cabeza. Misterioso soplo el que le acercaba tantos privilegios, generoso sino visitante que no le escamoteaba dicha. Antes se contemplaba orfebre como el padre, la cabeza inclinada,
los dedos sin líneas, el rostro ceñudo, todo igual que el padre. Pájaros e insectos, gatos y arañas, dorados espíritus de los animales en sus manos. Pequeños tunjos, ricos chuzos, hilos y láminas siempre en sus manos sin ser para ellas. Destino parco como el de su padre. Jamás se atrevió a tener un sueño como el de este día, un sueño que ya empezaba a dejar de ser niebla para convertirse en certeza y promesa de un destino. Alguien dentro del alma se lo estaba haciendo saber así y lo arrastraba en la modorra y lo separaba del mundo que se toca. Chieti venía cargada con 2 cántaros llenos de agua, y la pequeña Siechua, tan rápido como podía, corría detrás de ella. Acababan de bañarse en el río y venían contentas conversando con otras mujeres que a esa hora también recogían el agua para preparar sopa y mazamorra. Chieti se despidió de ellas sin sonrisas, rogándoles no mentir, y entró en la casa. Cuando vio a Tati en el suelo, su primer miedo fue el de que Sita hubiese entrado para tratar de llevárselo a vivir con ella en el fondo de algún río. Lo tomó en sus brazos y después de colocarlo en el quine, lo cobijó con su manta más grande. Tati tenía fiebre y hablaba de flechas, de lanzaderas, de caminar durante muchas lunas y de otras cosas que Chieti no entendía. Mandó a Siechua por un poco de chuchunchullo, sin pensar que le faltaba altura para alcanzar las ramas. Mojó su liquira en el agua fresca y le cubrió la frente y esperó. De cualquier forma, Siechua trajo las hierbas y Chieti las trituró con hojas secas de acedera y le dio de beber el zumo a Tati, que en un momento se quedó dormido. Ya más tranquila y sin el ruido de los tambores metido en el pecho, Chieti trajo leña y avivó el fuego y en la múcura grande preparó una sopa espesa de arracacha y carne ahumada que le encantaba a Tati. Era la 7ª luna. No hacía mucho calor, pero la lluvia llevaba días sin caer. Las mazorcas formaban brotes diminutos en la rosa y los guácimos estaban florecidos. Chieti miró a lo lejos y se fijó en el colorido de las flores y los pájaros de los cerezos y los 7 cueros. Eran los de siempre, pero observó de otra manera, como si mirara con los ojos de su alocado Tati. Salió de nuevo y no regresó hasta muy tarde con la bolsa repleta de cubios y algunas hierbas frescas y gajos de romero. Encontró en el bohío a Siechua, acompañando a Tati, que ya se sentía mejor. Hablaban con palabras cortas mientras pasaban corosos de una mochila a otra en un juego eterno. El viento empezó a soplar y pronto el cielo se llenó de estrellas. El fogón calentaba poco y apenas si daba luz cuando los 2 niños se acostaron al lado de su madre. A Tati no le estaba permitido hacerlo porque ya era muy grande para eso, pero aquella noche no quería estar solo en la estera. Tenía miedo de que Chivafruime regresara a meter en su alma tantos deseos. Quería ardientemente ser huecha, pero en ese momento, ya sin fiebre, llegar a serlo no le parecía tan fácil. Se metió bajo la manta y mirando a Chieti darle el pecho a Siechua, se quedó dormido. ¿Qué te parecieron este par de capítulos? Wow, no, pues digamos que, bueno, tenemos una historia que, bueno, no sé qué te pareció a ti, pero bueno, tenemos bueno, siento que claramente nos están hablando en el primer capítulo, pues del ritual del dorado, ¿no? El de la laguna. Bueno, para quienes no lo conozcan, bueno, es el mito o la leyenda pues más conocida, de pronto pues la leyenda del Dorado. Entonces, bueno, tenemos estos príncipes que se sumergían envueltos en oro, o bueno, gobernantes que se metían envueltos en oro en la laguna, y la laguna pues reclamaba sus riquezas. Entonces, bueno, tenemos acá una versión novelada de eso, y bueno, siento que de aquí nos están preparando para una gran batalla, ¿no? No sé qué te pareció a ti. Sí, total, como les digo, a mí me encantan este tipo de novelas y este libro me emocionó especialmente precisamente por eso, porque como les contaba al inicio y como ya les hemos contado en varias ocasiones, yo soy muy fan de las novelas históricas de Posteguillo, que relatan periodos históricos de la antigua Roma. Aquí en el canal leímos en alguna ocasión
el segundo libro de la trilogía sobre Julia Dobna, que se llama Y Julia retó a los dioses, en el cual veíamos algunas cosas que vemos en este libro también, y que ahora leyéndolo, leyendo este de Susana Henao, me impresionan un poco más porque, digamos, cuando leo los de Posteguillo y no sé, sale un romano y dice, no, sí, esta noche dormí temeroso porque sentí que el dios Saturno estaba tentándome, uno reconoce esas referencias. Y aquí cuando estaba leyendo algo similar con, no sé, con Bachué o con estos dioses, uno dice, ¿quién diablos es ese? Entonces, eh, es un poco vergonzoso eh, aceptar este tipo de ignorancia porque pues eh, personalmente conozco mucho más la mitología romana y griega que la mitología de nuestros pueblos, pero es igualmente emocionante encontrarse que hay libros y hay gente como Susana Henao que se han dedicado a rescatar eso y a hacer novelas de tan alta calidad en la que todo esto está integrado de tal manera que uno siente como esa necesidad de decir, pues madre, ¿este quién es? ¿Este de dónde salió? Y este niño porque está diciendo que quiere ser un huecha, ¿qué es un huecha? ¿Cuál es su papel dentro de la estructura social de los muiscas? Porque al final de este segundo capítulo nos dicen que puede ser difícil para un orfebre llegar a ser un guerrero, porque este sistema de castas, cómo funciona. Bueno, empieza uno a meterse en la historia y probablemente, como me pasó cuando leí los libros de Posteguillo, cuando uno termine de leer el libro de Susana Henao, uno no va a ser un experto historiador muisca, pero va a saber muchísimo de la historia muisca. Entonces, me pareció un libro genial por ese lado, me pareció increíble que eso exista y que tristemente, me parece tristemente increíble lo que nos dice Nuri en el chat, que, que uno no conozca esas cosas. O sea, hasta el día de hoy supe que ese libro existe y los libros de Posteguillo los llevo leyendo desde hace por lo menos unos 3 o 4 años. Y este libro es del 95. Entonces, creo que hace falta muchísima difusión de ese tipo de historias y no, me dejó gratamente impactado este libro. Am, Antes de preguntarte pues a ti qué te pareció, quería mostrarles algunos de esos personajes de los que hablamos, porque como les decía, hacia el final del libro, la autora nos propone como tres grandes bloques de información. Tenemos un bloque de personajes, tenemos un bloque de toponimios y tenemos un bloque de vocabulario. Entonces, algunos de los personajes que aparecieron acá nos los presentan en este primer apéndice. Y pues nos dicen que es lenguaje indígena, y los que tienen este LGA es porque es lengua general amazónica. Entonces escuchamos hablar de Bachué, por ejemplo, que es deidad progenitora de los muiscas del sur, significa pechos salientes. Escuchamos de Bochica, héroe civilizador o hijo del sol. Escuchamos de Chivafruime, que es el dios de la guerra, no tenía ni la más remota de quién era ese. Y bueno, pues así vamos a encontrar a lo largo de este apéndice todos los personajes que van a ir apareciendo a través de esta historia. Obviamente pues son los personajes, tal como en las novelas de Posteguillo, los personajes históricos, dioses o caciques o cipas de los que se tenga algún tipo de referencia. Los otros dos personajes que vimos, Chieti y Tati, son los personajes pues como que guían la historia, pero no necesariamente pues son personajes reales, aunque aquí vemos algunos personajes que también están relacionados con ellos, como Kappa, que es el maestro guerrero de Tati, Diakara, que es la esposa de Tati, que suponemos que aparecerán más adelante. Entonces, pues bueno, aquí tenemos todos los personajes con el significado de su nombre. Por ejemplo, aquí está Tibatigua, que es el subsipa, sí, el subsaque que estaban coronando en el primer capítulo, y significa capitán águila, cacique de Guatavita. Entonces, pues aquí están todos estos. Shue, que fue la deidad que nos narró ese primer capítulo, pues por la descripción se intuía, pero acá nos dicen es la divinidad representada por el sol.
Y en la parte de toponímicos, pues están varias regiones de nuestro país con el significado de ese nombre en lengua indígena. Y pues aquí hacía referencia. Uno muy famoso porque ahora se construyó un edificio con ese nombre es Bacatá. Significa cercado fuera de la labranza y es la capital del imperio del Zipa, que es donde vivimos hoy, es Bogotá. Ujú. Están pues otros muchos municipios por aquí cercanos, Cajicá, Chía, Chocontá, Cucunúa, Fusagasugá, Guatavita, Guaviare, bueno, hay un montón de sitios. Nemocón, que es un sitio muy famoso también por sus minas de sal, significa león que llora, no tenía ni la más remota idea de eso tampoco. Entonces, no, aquí aprende uno un montón sobre lengua indígena y pues eso me parece muy, muy bonito y muy interesante. Y aquí al final hay un vocabulario general también de muchas de esas palabras que escuchamos, que no tienen como, aparecen simplemente y si uno no sabe qué significan, pues uno viene acá y busca ese nombre. Por ejemplo, acá uno de los que nos apareció, que fue el chuchunchullo, es un arbusto medicinal. Están los números, como les decía, por ahí está ata, que significa uno, bosa, que significa dos, y por ahí están también los demás. Em, Otra palabra que apareció que era cuca, es un templo donde se formaban los sacerdotes y los caciques. Entonces, este vocabulario y esas definiciones le dan a uno como una perspectiva más amplia de lo que está pasando, le permite a uno situarse como en el escenario que le están presentando y pues que se preserven esas palabras indígenas dentro del relato me parece algo muy valioso porque le permite a uno, como les decía al inicio, sumergirse más a fondo en la historia que nos están contando, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. De hecho, esa era una de las preguntas que te tenía, porque, bueno, sí, tampoco tenía idea de muchas cosas, aunque me gustó mucho, por ejemplo, que hay cosas que sí puedes deducir. Ujú. No sé, por ejemplo, el tema de que alguien de Nemocón fuera el de la sal, eso me pareció genial, porque bueno, digamos que en cierto punto lo que les decíamos hace un par de lecturas, pues digamos que estos sitios y sus nombres y todo, pues todavía se conservan, ¿no? Entonces, sí, uno puede ir a visitar la laguna de Guatavita, sí, uno puede ir a las minas de Nemocón en este momento. Entonces, pues una relación que uno hace muy fácil, ¿no? Estando en esta misma zona y esto, entonces, bueno, me encanta porque sí, como tú dices, y de hecho es algo que uno percibe cuando uno visita estos sitios, por ejemplo, no sé, cuando uno va a las minas de sal que son tan famosas en Zipaquirá, pues se empieza a sentir todo esto, ¿no? Hay muchos decorados, se nos habla del Zipa, se nos habla, es lo que les contábamos tal vez de las exposiciones con las palabras indígenas y esto. Entonces sí, digamos que eso está muy latente. Me llamó mucho la atención el tema de Bosa, que significa segundo, también si no lo saben, o número dos, si no lo saben, es una de las localidades de Bogotá. Como decías, Bacatá, el nombre de Bogotá, creo que si no estoy mal, también viene de esa raíz. Entonces, bueno, es una historia que, pues, digamos que está muy presente, muy latente en esto. Lastimosamente, sí, como tú lo dices, a veces pues eso pasa desapercibido en medio de nuestra cotidianidad. Pero sí te quería preguntar, ¿tú crees que, bueno, porque bueno, tenemos el glosario, pero siento que hay muchas cosas que si no eres de aquí o si no definitivamente no tienes un diccionario cerca, no se puede, no las podrías sacar tan fácil, ¿no? Digamos que sí, por ejemplo, yo me supuse que eso era un árbol, por ejemplo, o bueno, cuando nos hablaban de la múcura y esto que es un recipiente. Pero yo te quería preguntar, ¿tú crees que se podría entender esta lectura de no tener ese contexto? ¿O cómo ves ahí el tema de poder entender por ejemplo, una novela como esta sin tener de pronto un contexto?
Yo creo que es difícil, pero hace parte de su atractivo. Y vuelvo, qué pena lo fangirlero, lo fangirlero y lo reiterativo con el asunto, pero vuelvo a las novelas de Posteguillo. Muchos de esos eventos, obviamente, son de carácter histórico y hay cosas que pues el autor no se detiene, o en este caso la autora no se detienen a explicar porque pues obviamente eso corta el flujo de la narración. Es como Ujú. si, no sé, hoy en día estuviéramos contando un cuento y dijéramos como, y bueno, él se levantó y fue por un vaso y se sirvió un vaso de gaseosa. Y esto lo va a leer alguien dentro de 1000 años cuando ya no se usan vasos y no tienen ni idea de qué es la gaseosa. Si uno se pone a explicar cada una de esas cosas, pues la narración pierde fluidez. Entonces uno no puede ponerse a hacer eso. Am, pero pues está el otro riesgo y es, bueno, pues si no explico esto y una persona no tiene idea qué son esas cosas, pues cómo va a entender o cómo se va a imaginar en su cabeza la escena que está leyendo, que es algo más o menos que nos podía estar pasando con estos dos capítulos que leímos, que pues bueno, como tú decías, si uno conoce la leyenda del Dorado, uno pues más o menos se pone, y nosotros que vivimos acá y que hemos ido a la laguna de Guatavita y que sabemos como que ubicamos esos lugares en nuestras cabezas, pues uno se imagina más o menos el ritual y uno sabe, pues bueno, las balsitas, como la balsita que está en el Museo del Oro, y pues estos señores vestidos ataviados de oro por todas partes y pues haciendo sus rituales y la vaina. Uno medio se lo imagina, pero si uno no tiene ni la más remota idea, puede que se esté imaginando una cosa completamente diferente, ¿ya? O sea, como una barca vikinga en un océano así congelado, no sé, una cosa loca que no tiene nada que ver con lo que estaba pasando en la escena que nos están contando. Entonces, yo digo que eso es parte del atractivo de estas novelas porque precisamente eso es lo que lo incita a uno a averiguar qué es lo que está pasando ahí. Algo que me pasaba con las novelas de Posteguillo es que, por ejemplo, pues yo no tenía conciencia, por ejemplo, de los tamaños o de las distancias que se manejan en estas novelas. Yo me Ujú. imaginaba todo como si estuviera pasando en un barrio, como, o sea, Roma para mí era un barrio de 2 cuadras por 2 cuadras. Entonces, cuando esta gente empezaba a decir, no, y sí, el cónsul viajó durante 4 días para llegar a los límites de su provincia, me decía, jue madre, 4 días es mucho tiempo. Y a caballo, o sea, esa vaina tiene que ser inmensa. Entonces lo que yo hacía era pues irme a la vieja confiable a buscar en Google y en Wikipedia pues esas cosas, como bueno, Mm. ¿qué era un cónsul? ¿Qué hacía un cónsul? En el libro pues uno lo, como tú lo decías, uno lo puede intuir y uno lo puede Mm. sacar por deducción de lo que está pasando, pero pues obviamente hay muchas cosas que se escapan, entonces por ejemplo, lo que mencionaban aquí en el segundo capítulo de la comida, cuando la madre de Tati prepara una sopa y va y trae los cubios y creo que era una racacha, para hacer una sopa. Si uno no tiene ni idea qué es eso, o sea, yo me imagino un gringo leyendo que le van a hacer una sopa de cubios y racacha, que queda loco, o sea, ¿qué es eso? ¿De dónde salió esa vaina? Entonces, obvio, uno entiende hasta cierto punto, bueno, sí, poniéndose en los zapatos de un extranjero, uno dice, bueno, esta señora va a hacer una sopa y se la va a dar a su hijo porque está enfermo, punto. Eso es lo que necesito para entender qué es lo que está pasando ahí. Pero si yo quiero saber en realidad, pues como el contexto histórico, el contexto social, el contexto político de lo que está pasando ahí detrás, pues yo tengo que ir a averiguar, yo tengo que ir a investigar porque pues obviamente la novela puede estar basada en hechos muy verídicos y Susana Henao, como nos decían, como decías tú al inicio, hizo un trabajo muy riguroso de mostrar estos rituales y estas escenas de la vida cotidiana muisca de una manera muy fidedigna, muy apegada a la historia, pero, y es algo muy bonito también de este tipo de novelas, los autores de estas novelas le advierten a uno, esto es una ficción, o sea, yo me lo estoy inventando para poder contarle cómo era la vida en ese momento, pero pues obvio no podemos saberlo porque no había un historiador allá parado mirando y haciendo etnografía de los muiscas cuando ellos estaban en ese periodo. Eso es imposible. Y con Roma pasa lo mismo, y con Egipto pasa lo mismo, y con cualquier libro de historia o novela histórica que uno lea
pasa lo mismo. Lo que tenemos son relatos de otros historiadores que nos contaron el cuento, pero difícilmente tenemos un relato 100% objetivo de lo que pasaba ahí. Entonces todos estos escritores de novelas históricas tratan de advertirle al lector como, viejo, esto es una ficción histórica, no es 100% que haya pasado así exactamente, no es que esta gente tomara sopa de cuyo y de racacha para mejorarse, pero pues son pequeños añadidos que le permiten a uno comprender mejor la historia y pues obvio, pues bueno, no, yo no digo que eso sea como una obligación de uno como lector, Mm, pero sí creo que uno aprovecha mejor las novelas históricas si se pone en esa tarea de, bueno, yo voy a leer una novela histórica, no la puedo leer sola, o sea, no la puedo leer como aislada. mm, O sea, sí lo puedo hacer, si quiero como entretenerme con la historia y leer el libro y decir, oiga, chévere el libro y punto. Pero si a mí me interesa la parte histórica de la novela histórica, yo sí tengo que hacer un trabajo más proactivo como lector de averiguar y de investigar qué es lo que está pasando ahí. Si el autor me ofrece un vocabulario al final del texto, pues consultarlo para poder entender. O sea, el autor no lo puso ahí por dárselas de que sabe mucho de lengua indígena. Lo puso porque eso cumple una función para entender lo que nos está contando. Entonces, creo que eso es un trabajo más proactivo del lector y creo que en parte es por lo que me gustan esas novelas históricas, porque me obligan a, a investigar por fuera de lo que me dice el libro y es personalmente me parece algo mucho más satisfactorio, porque cuando uno va y lee y averigua y se conoce la historia de lo que está leyendo y uno ve que la novela es acertada en muchas cosas, uno dice, oiga, esta señora o este señor sí le metieron empeño al libro. O sea, valió la pena haber leído el libro porque no me están contando un carretazo, sino que esto sí tiene un piso sólido sobre el que estos autores se apoyaron y pues genera mucha admiración, mucha más admiración por la autora, ¿no? Porque demuestra mm. que su trabajo de investigación pues fue bien, bien fuerte. Sí, completamente de acuerdo. De hecho, para precisar, sí, definitivamente, pues según los registros que pudimos investigar, sí, la autora se apoyó sobre todo en la Biblioteca del Banco de la República y el Archivo General de la Nación. O sea, y esta investigación pues le permitió recrear pues todo este, digamos, esta construcción de mundo, esas voces, además que, por ejemplo, me parece excesivamente complejo porque, pues, digamos, si estamos hablando de narradores y situaciones que ocurren en este tipo de mundos, pues sería muy fácil para un escritor novato, por ejemplo, caer en cosas, no sé, en descripciones de pronto fuera de lugar, o en cosas que se le escapara por ahí algo moderno. Pero, por ejemplo, me pareció muy bonito, cuando nos decía que, este personaje, ya, se calmó, entonces dejaron de sonar los tambores en el pecho, ¿no? Entonces eso fue como, guau, porque, pues, digamos que uno podría decir: "Ah, no, sí, pues, se le calmaron los latidos del corazón", Ujú. pero no, digamos que ahí ya se nos está mostrando, bueno, otro mundo, se nota que hay una investigación. Entonces sí, pues de entrada, qué bueno poder conocer, por ejemplo, lo que dice Nuri también en el chat, que dice que cuando describe las ranitas en la orfebrería se ve reflejado en unas piezas muy lindas. De hecho, esa parte donde él describe, bueno, es un sueño, pero es una forma de describirlo muy hermoso. Uno se da cuenta bueno, él lo dice ahí, que es un orfebre, pero no, lo que describe es como que, bueno, que estas figuras se deslizan por sus manos, nos habla de los tunos, lo que hablábamos Ujú. la sesión pasada, que eran las figuras de oro, etcétera. Entonces, sí, digamos que desde ahí también esa credibilidad de la que tú hablas, pues se hace aún más intensa
porque esto no se nos está describiendo de una forma moderna, ¿no? Entonces se nota que hubo un trabajo exhaustivísimo de investigación, ya para poder hacer esas descripciones, pues digamos que hay que meterse, es así como cuando hablamos, no sé, de narradores que nos hablan, por ejemplo, desde animales y esto que personalmente me parece muy complejo y hay que alcanzar un nivel pues bastante experimentado para poder hacer ese tipo de descripciones, ¿no? Entonces, desde ahí ya, a mí personalmente sí me parece un poco complejo abordar estos textos o un texto como este de ceros, porque sí siento que, claro, se necesita pues para poderlo disfrutar en todo su esplendor, obviamente sí necesita un contexto. Sin embargo, también siento que el texto le va dando a uno también esas herramientas, por lo que, claro, no, entendería que hubiera de pronto una reticencia a abordar estos textos, porque, pues claro, nos están hablando. De hecho, no sé, a la hora de verbalizar estos nombres, los nombres están escritos con tildes, con X, con Zetas y H's seguidas. Entonces, claro, uno dice, pero ¿cómo se pronuncia esto, no? Y ya uno empieza como, pero sí siento que eso lo puede ir dando. Si a uno le gusta la historia, no hay que detenerse como en esos detalles, ¿no? Siento que al final el mismo contexto lo va dando y no, pues qué maravilla de pronto descubrir este tipo de historia. Yo por acá tenía la que les hablaba al principio, que también es un ejercicio hermoso, es de esos libros que les digo que no se olvidan y pues tiene una construcción, bueno, no siento que sea tan rigurosísima, pero digamos que el autor es una persona que se ha dedicado también a esas investigaciones, aparte de este, que fue como uno de los ejercicios que hizo, actualmente está vinculado a una fundación y a una editorial que se dedican también a rescatar ese tipo de historias y casualmente también de la misma zona. Entonces, recientemente tiene otro que se llama El espíritu del páramo, pues también que nos habla de una travesía por esta misma zona, las lagunas, la zona de las lagunas, toda la mitología que se dio alrededor de, pues la historia es sobre un explorador inglés o irlandés, no, se me escapa, perdón, que vino pues en busca de esa gran leyenda del Dorado, ¿no? Digamos que toda esa zona por la que estamos ahorita pues está llena de ese tipo de historias, es muy bonito porque pues como lectores podemos encontrar mucha riqueza pues leyendo todas esas historias. Esta, como les digo, pues está ambientada en el Amazonas, es un trabajo, pues digamos que está clasificada como a partir de los 11 años, pero bueno, no sé, yo sigo esperando que alguien, no sé, haga una película sobre esto porque es hermoso y daría pie como a muchísimas pues muchas cosas buenas y mucha difusión de esto. Siempre, siempre he querido que alguien, por favor, haga una película de este libro. Y hablando de eso, pues también, sí, y de hecho, un nombre que vi también ahí en el libro de hoy, que es Tundama. Ujú. eh, Actualmente pues están en la promoción de una película que tiene ese nombre, que pues como siempre, pues son proyectos súper luchados, es una película de animación y también pues cuenta una historia de estas, ¿no? Un cacique que se enfrentó pues al tema de los españoles y todo esto, entonces bueno, valen la pena ese tipo de historias. Acá pues tenemos un libro, como les decíamos, increíble, escrito en el año 91, perdón, noventa y 95. cuatro Vale, y que pues se ganó, de hecho se ganó un premio el año siguiente, pero pues digamos que hay hasta ahí, ¿no? Y uno diría, bueno, ¿y esto por qué no está en los planes lectores? ¿Esto por qué no está, sí, como un poquito más difundido? Pero bueno, digamos que nos encanta también poderlo rescatar y bueno, que haga parte también de espacios como este, ¿no?
Sí, total, ahora, de hecho, ya que mencionabas a Tundama, sí, aparece en el vocabulario de toponimios, Sí. significa vuestra labranza prestada y es el toponimio de Duitama, que es una región también muy conocida aquí de Colombia. Entonces, sí, sí, a mí también me pareció, lo relacioné mucho con esa película. Y también por lo que mencionabas y por lo que mencionaba en el chat de lo de las ranitas y todo eso. Ahora que está tan de moda eso de meterle easter eggs y meterle como huevos de Pascua a las cosas, pues para la gente que le gusta la historia, todas esas cositas son huevos de Pascua de la vida real, ¿no? Cuando uno lee, por ejemplo, la parte esta del ritual, lo de la balsa y lo del el cacique, perdón, el zipa acá montado en la balsa y todo el ritual. Y después cuando uno leía el orfebre, que sí, que hacía ranitas y tunjos y aves para ponerse en la nariz. Si alguna vez uno ha ido al Museo del Oro aquí en Bogotá, pues de una recuerda, oiga, sí, eso es lo que está allá en el museo, de todas esas figuritas y las ranitas estas de oro que eran como pendientes o aretes para la nariz o todo esto, las pecheras, la balsa esta en miniatura que está ahí también en el museo. Pues uno empieza a darse cuenta de todas esas referencias y le pasa a uno un poquito, no sé, para mí es más emocionante que, por ejemplo, ver las referencias que aparecen en una novela histórica de Roma. Cuando, no sé, en una de las de la trilogía de Trajano cuentan la construcción del Coliseo. Y pues obvio, uno dice, oiga, chévere, pues saber cómo lo construyeron y todo, pero pues el Coliseo está por allá en Roma y probablemente uno nunca va a ir a conocerlo de viva voz. Pero todo lo que aparece en esta novela de Susana Henao seguramente son cositas que uno se ha podido ver, así sea en un museo, pero uno dice, oiga, sí, yo he ido a Guatavita y, oiga, chévere, pues cómo era todo lo del ritual e imaginarse con la foto en la memoria que uno tiene de su visita a Guatavita, imaginarse esta escena del libro, pues es como, no sé, es como si uno hubiera podido estar en Hogwarts y poder imaginarse con cosas reales cómo fue todo lo que pasó en Harry Potter o imaginarse cómo es todo lo que pasa en las novelas de Posteguillo si uno ha ido a Roma. Entonces me parece muy bonito porque es un libro que le permite hacer a uno eso con cosas que son mucho más cercanas a nosotros Mm. y encontrar todas esas referencias y esos huevos de Pascua y esas menciones, pues es algo que para la gente que le gusta la historia pues puede llegar a ser muy, muy emocionante. Mm, sí, completamente de acuerdo. Lo mismo cuando, pues, digamos que el recorrido de las minas de sal en Zipaquirá, que de hecho Ujú. tienen uno de los planes que venden para entrar, pues incluye una película en la que nos cuentan, pues todo esto, ¿no? Y que pues que nos cuentan, por ejemplo, que uno llega allá y uno dice, bueno, pero porque hay una mina de sal tan productiva justo en ese punto. Entonces, bueno, ahí la película también es una película animada, pero también le explican a uno en muy poquito tiempo, no sé cuánto dura esa película, pero unos 15 minutos, pero Sí. pues ahí le explican a uno, bueno, por qué. Y durante el recorrido, pues también, cuál es la importancia de eso y cuál fue la importancia de eso pues en la historia del país, ¿no? Entonces sí, no, pues muchísimas gracias por traernos esta gran lectura. Me atrevería a apostar que la vas a terminar. Así que, no, pues, bienvenida esta autora también, porque, pues, además es una autora muy, muy prolífica. Entonces, la invitación también es a, pues, si pueden, como les decía Iván, esto es un material que está, en Internet, el texto íntegro está en internet, entonces, pues sí, si les gustó, pueden continuar esta lectura, pueden decirnos qué les pareció y también pues pueden visitar otros trabajos de la autora, como les decíamos, es una autora muy prolífica, vive todavía y pues sí, también está haciendo su deber en pues llevarnos o traernos estas historias pues que tanta falta nos hace conocer, ¿no? Entonces pues la invitación obviamente es a conocerla si les interesó y pues a leerla y por supuesto también nos pueden contar qué
les pareció. Recuerden, estamos en nuestras comunidades en las redes sociales. Si quieren de pronto revivir un poco esta historia, cómo fue el leerla en voz alta, pues este video lo van a encontrar en nuestras repeticiones en YouTube. También tenemos nuestras comunidades en Instagram y Facebook y ya casito, ya próximamente, sé que les hemos dicho esto muchas veces, pero próximamente pues nos van a poder visitar, ahí está en pantalla nuestra página web. Ya completamente nuestra, así que próximamente pues van a poder visitarla, estamos trabajando muy rápidamente para poderla tener y poderlos recibir allá. Y por supuesto también se acercan meses de festividades y todo, entonces también tenemos activa nuestra promo, nuestra iniciativa de los Literamigos. Recuerden, es para que puedan compartir con sus seres más queridos a través de lo que más nos gusta, que es la literatura. Así que bueno, si los quieren ver, si quieren saber cuáles son los motivos, ahí en pantalla también los tenemos. Por ahora tenemos estos 4 motivos para que, pues si quieren decirle a alguien que lo admiran, cada uno de ellos representa una cualidad soportada también en la literatura. Entonces, si quieren saber más, por supuesto, pueden visitarnos en cualquiera de nuestras comunidades y pues ahí también tendremos toda la información, ¿verdad, Iván? Claro que sí, muchísimas gracias a las personas que estuvieron aquí en Twitch acompañándonos y conversando con nosotros. También muchas gracias a quienes nos verán en las repeticiones de YouTube. Esperamos poder conversar con ustedes también a través de los comentarios. Y nosotros nos vemos la próxima semana con una nueva sesión, nuevos recorridos literarios a través de Colombia. Todavía nos faltan varias regiones, entonces si quieren conocer un poco más de la literatura, no sé, del Chocó, del Arauca, del Meta, de estas zonas que nos falta visitar, pues no se pierdan nuestras sesiones de lectura la próxima semana y es probable que nos extendamos por unas 2 o 3 semanas más en las lecturas colombianas, entonces pues por aquí las esperamos y los esperamos con los brazos abiertos. Y por ahora, ya saben, les deseamos un feliz resto de su jornada y claro, nos vemos en las estanterías. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, chao.